Entonces, imagínense ustedes por un momento que tienen un arreglo en el cual los elementos son estos. Negativo 2, 5, negativo 3, 8 y 9. Para que ustedes se hagan una idea de lo que les quiero transmitir. Naturalmente, supongan ustedes que este arreglo se llama A, entonces este sería el elemento A sub 0, este el elemento A sub 1, este el elemento A sub 2, este el A sub 3 y este el A sub 4, de acuerdo a lo que habíamos visto en la última clase. Ahora bien, estos elementos están desordenados, porque aparece un negativo por acá, un positivo por acá, y no están en el orden, ¿verdad? Que nosotros estamos acostumbrados, ya sea un orden ascendente o un orden descendente, cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para ordenarlos? El método que vamos a utilizar se llama el método de la burbuja. Lo que hacemos es ir comparando dos posiciones sucesivas del arreglo y si no están ordenados, entonces nosotros los intercambiamos. Si están ordenados, se dejan tal y como ya están. Por ejemplo, supongo que queremos arreglar esto de menor a mayor. Les pregunto yo. Entonces uno va a preguntar, ¿es este menos 2 mayor que este 5? No. Entonces esto está en orden, al menos estos dos, ¿verdad? Está primero el menor y luego el mayor. Como esto está bien, entonces no los cambio. Y me paso a ver la siguiente parejita de posiciones sucesivas de memoria. Este 5 y este menos 3. Nosotros nos preguntamos, ¿es 5 mayor que negativo 3? Entonces, la respuesta es sí, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer entonces según el método de la burbuja? Hay que intercambiar esas dos posiciones, porque el 5 es mayor que el negativo 3. ¿Cómo nos quedaría entonces ya haciendo ese pequeño cambio? Nos quedaría así, negativo 2. Y no lo olvide que este 5 hay que intercambiarlo con el negativo 3, ¿verdad? Entonces nos quedaría por acá negativo 3 y luego el 5, porque hemos intercambiado esas dos posiciones. Pues las otras, por el momento, las dejamos tal y como estaban, ¿verdad? ¿Ok? Entonces así nos quedarían ordenados. Hemos hecho un pequeño cambio entre estos dos. Me paso a las siguientes dos posiciones, que sería este 5 con este 8. La pregunta es el 5 mayor que el 8? La respuesta es no. Entonces no hay que alterar nada, ¿no? No hay que alterar este orden. Simplemente pasarme ahora a preguntar por el siguiente. ¿Es el 8 mayor que el 9? La respuesta es no. Entonces tampoco hay que cambiar el orden en esta ocasión. Cuando nosotros hacemos esto, que terminamos con todas las posiciones sucesivas, no garantizamos que el arreglo quede ordenado. De hecho, si ustedes lo ven, tampoco está ordenado todavía porque este menos 3 tendría que estar acá. Lo que nosotros garantizamos en cada pasada que hacemos del arreglo es que este último elemento, el 9, que es el mayor, ese sí va a quedar ordenado. Sabemos que este elemento de acá, el mayor, ese sí queda en la posición apropiada. ¿Qué hacemos nosotros para garantizar, en esta ocasión de casualidad, por cómo están ingresados los números, el 8 quedó en la posición correcta? Pero en general, nosotros no sabemos si eso va a ser así siempre. Pudiera ser de que alguien tuviera al revés esto, y nuestro método tiene que funcionar siempre. Entonces, yo tengo que repetir este procedimiento 5 veces, porque si lo repito, la segunda vez me garantiza que el segundo número mayor sí quedará en la posición correcta ya ordenado. Una tercera pasada garantiza el tercer número y así sucesivamente hasta que en la enésima pasada yo garantizo que el número más pequeño de los n números que yo tenía quede en la posición correcta. Entonces, ese es más o menos el espíritu que nosotros vamos a seguir para ordenar los elementos de un arreglo. Entonces, voy a pasar ahora a mostrarles un programa en el cual generamos un arreglo de 20 números
hacemos que se le asignen números al azar en un rango específico. El rango yo lo decidí, ¿verdad? No tiene por qué ser ese necesariamente, pero algún rango tenía que poner. Entonces, no hay limitantes en ese sentido. Ahora bien, vamos a aprender la parte esta de cómo ordenarlos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver este programita. Este que les quiero mostrar. Ok. Y se lo voy a empezar a explicar. Vamos a ver, recordemos un poquito de estas líneas. ¿Sí? Vamos a ir recordando un poquito de lo que significaban esas líneas. Numeral include IOStream, ¿recuerdan? Ese es para tener acceso a cout, cin y el inline. Este include cstdlib, ¿se acuerdan? Es para tener acceso a generar números aleatorios, la función srun y la función run. Ctime para tener acceso al tiempo, ¿verdad? Al tiempo del aparato. Entonces, para eso se utilizan. Y aquí tenemos la función main. Ok. Aquí declaro un entero llamado c, que lo voy a utilizar más adelante, para hacer el ordenamiento de los números. Ya les voy a explicar más adelante cómo lo uso. ¿Qué estoy haciendo aquí en esta línea número 9? Declaro un arreglo. El arreglo se va a llamar A y estoy reservando 20 posiciones consecutivas de memoria para números de tipo entero. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí en la línea 9. ¿Qué hace la línea 10? En la línea 10 lo que hacemos es poner la semilla para la generación de números aleatorios y utilizamos la hora del sistema por medio de time 0 para que ésta genere números al azar, o sea que dependa del tiempo. Y como el tiempo está en constante movimiento, ya hemos hablado anteriormente que eso nos garantiza que se generen números al azar. Luego voy a imprimir aquí arreglo desordenado, o sea, le voy a asignar valores a ese arreglo, a esas 20 posiciones del arreglo, pero estas no van a ir en orden. Ese es el chiste, ¿verdad? Que no esté ordenado para que luego nosotros lo ordenemos. Aquí está el proceso mediante el cual yo asigno los valores aleatorios a este arreglo que se llamaba A. Si ustedes se fijan, este es un ciclo for que arranca en 0 y termina en 19. Acuérdense por qué es esto necesario. Les explicaba yo en la clase anterior que prácticamente cuando uno declara un arreglo, el índice arranca en 0. ¿Ok? El tamaño es 20, pero el índice no arranca en 1. El primer elemento del arreglo no es A sub 1, sino que es A sub 0. Si tiene 20 elementos, entonces los elementos van a ser A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta A19. Ahí se completan los 20 elementos que he declarado. ¿Ok? Les quiero explicar ahora qué hago. Observen que aquí la variable es X. ¿Qué significa eso entonces? Y como estoy dentro de un for, esta X aquí va a ir variando. Primero va a ser A sub 0, luego va a ser A sub 1, luego va a ser A sub 2. Y le voy a estar asignando ¿qué cosa? Le estoy poniendo un igual ahí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes se fijan solamente en esta parte, es run módulo 30. Aquí se me fue algo de más. Es run módulo 30. Pregunta importante. ¿Qué genera run módulo 30? Nosotros sabemos que run, con los paréntesis, esto es una función que me genera un número al azar. Pero cuando yo le pongo módulo 30, ¿qué hace? Bueno, sacar el residuo del número cuando se divide por 30. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué números me pueden salir de ahí? Números que andan entre el 0 y el 29. Esto ya lo hemos discutido, ¿verdad? Que cuando uno saca la función módulo de n, entonces los posibles valores están entre 0 y n menos 1. Y a eso, si ustedes se fijan, yo le estoy sumando menos 10. Esto es solo para tener un rango de números.
¿verdad? Yo lo decidí hacer así. Entonces aquí me va a generar números aleatorios que andan entre negativo 10 y empezando le puedo sumar 0, 1, 2, hasta 29. Es lo más grande, ¿va? Si a menos 10 yo le sumo 29, eso me da 19. Quiere decir que los números que le voy a asignar a este arreglo andarán en el rango desde negativo 10 hasta 19. Nunca se van a salir de ahí. Como les repito, esto es porque yo quiero plantear así el ejercicio, ¿ok? Pero debería de funcionar independientemente de qué números o de qué rango le estemos asignando. Es decir, yo puedo cambiar este 10 por un 100 o este 30 por un 50 o por cualquier otro número y el ejercicio debería de seguir funcionando, lo único que con otro rango de números, ¿ok? Entonces, ahí solamente estoy haciendo la asignación. Este otro for es para imprimirlos, pero obviamente van a imprimirse desordenados, ¿ok? No van a aparecer ordenados todavía. Entonces, la primera vez aparecerán desordenados. Ahora me paso a este ciclo donde dice aquí ordenar los elementos del arreglo, que aquí sí intercambiamos las posiciones cuando sea necesario para que los elementos queden ordenados. Este for, que es el más externo, que comienza aquí y termina acá, y que tiene 20 repeticiones, arrancando en 0 y terminando en 19, este es para repetir el proceso de que la primera vez, el primer ciclo de este for solo me garantiza que el mayor quedará bien. La segunda pasada me garantiza que el segundo mayor quedará bien, luego que el tercero, luego que el cuarto. Entonces, ese proceso tengo que repetirlo la cantidad de números que tenga el arreglo, la cantidad de veces que tenga el arreglo, para que todos queden en su posición correcta. Y este for más interno, este es el proceso de comenzar desde las primeras dos posiciones, desde la posición A sub 0 y A sub 1, compararlas, hasta las últimas dos, A sub 18 y A sub 19. Observen ustedes que aquí Z empieza en 0 y Z lo más que llega es a 18, no a 19, porque aquí la desigualdad es estricta. Z menor que 19. ¿Por qué está bien programado esto? Alguien se preguntará, ¿y por qué no llegamos hasta 19? La razón está aquí. Ven ustedes que aquí el índice es Z más 1. ¿Qué pasaría si yo dejo que Z llegue hasta 19? Aquí yo estaría preguntando por A sub 20. Pero A sub 20 no existe. Porque nosotros declaramos aquí arriba que este arreglo tenía tamaño 20. Y siendo la sintaxis, la forma interna de manejar los asuntos de C++ que el primer índice es 0, si tiene 20 elementos, pues el último va a ser 19. No existe A sub 20 para este arreglo que nosotros hemos declarado. Entonces, es por eso que el último que tenemos que considerar es Z igual a 18, para que aquí me pregunte si A18 es mayor que A19, y A19 es el último elemento. Entonces, aquí en este if lo que proponemos es el intercambio solamente si A sub Z, si la posición anterior es mayor que la posición posterior. Por ejemplo, en la primera iteración va a preguntar, Z es 0, entonces va a preguntar si A sub 0 es mayor que A sub 1. Si eso llegara a ser cierto, los intercambiamos. ¿Cómo? El valor que había en A sub Z se lo asigno a la variable auxiliar C, que es la que declaré ahí arriba y que les dije que la iba a necesitar más adelante, ¿no? Entonces, el valor que hay en A sub Z lo guardo en esta variable para posteriormente asignárselo a A sub Z más 1, la posición de memoria que queda adelante. En esta línea de acá, la línea 30, lo que hago es que lo que hay en Z más 1 lo guardo en A sub Z. Y aquí vemos la importancia de haber guardado lo que había en A sub Z en otra variable, porque si no lo perderíamos cuando
guarde lo que hay en A sub z más 1 en A sub z. De tal manera que cuando uno hace esto, lo que hay en A sub z es borrado y es sustituido por el valor que hay en A sub z más 1. En este momento ambos valen lo mismo. Si yo simplemente hubiera puesto ahora aquí A sub z, pasarle el valor a A sub z más 1, ya no serviría puesto que A sub z ha cambiado su valor con respecto al que yo quería intercambiar. Pero por suerte, ese valor que queremos intercambiar lo tengo guardado en la variable z. Y ese es el que se le pasa a guardar ahora en A sub z más 1. Es decir, a nivel de memoria de la computadora, hemos hecho el intercambio. El que estaba en la posición anterior ahora está en la posterior y el que estaba en la posterior está en el anterior. Y prácticamente esa es la magia de este método del ordenamiento de burbuja. Hacer ese intercambio de posiciones. Jugar con el intercambio en la memoria de la máquina. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí. Hacer un cambio en las asignaciones, pero solamente si esto se cumple. Si A sub z es mayor que A sub z más 1. Y eso lo vamos a repetir para todos los valores, empezando desde z igual a 0 hasta z19. La máquina ahí va a ir avanzando, ¿verdad? Los valores por este incremento que le ponemos aquí nosotros de z más más. Bueno, cuando todo esto termine, cuando este for termine, entonces ya el arreglo está ordenado. Por lo tanto, ponemos en pantalla las palabras o la frase arreglo ordenado. Y a continuación aquí simplemente lo imprimimos. Este for lo que hace es imprimir los elementos del arreglo. Observen, cout, y aquí está A sub B, donde B va desde 0 hasta 19. Y esta contrapleca T es simplemente para que no aparezcan todos amontonados, sino que queden igualmente espaciados todos ellos. Entonces, a continuación, voy a correr el programa y se los voy a mostrar a ustedes para que vean qué es lo que sucede. Ok, le voy a dar aquí compilar y ejecutar. Ahí lo van a ver aparecer en breve, ¿verdad? Ahí dice que no hay errores y ahí se está ejecutando ahora mismo. Ok, ahí está, miren. Entonces, fíjense primero en esto, cuando dice arreglo desordenado. Eso quiere decir que nosotros en la posición A sub 0 generamos al azar el número 7 para que quede guardado ahí. En la A1 el 0, en la A2 el 14, en la A3 el negativo 8 y así sucesivamente hasta que A sub 19 es negativo 1. Pero están desordenados estos valores. ¿Ok? Entonces, después de todo el trabajo interno que nosotros hicimos intercambiando las posiciones de memoria, miren cuando ya dice aquí arreglo ordenado, ¿qué es lo que aparece? Menos 8, menos 3, menos 1, 0, 0, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 19. Se logró ordenar este arreglo que estaba desordenado en un principio. Fíjense también que funcionó lo que yo les decía. Este fue un gusto personal mío, como yo les decía, ¿verdad? Pero, pues, así se hizo y el programa lo refleja. Todos los números que usted tiene aquí están en el rango de negativo 10 hasta 19. No hay ningún número que se salga de ahí. Entonces, eso por la forma en cómo lo programamos. Si yo cambio los números allá del menos 10 más RAND módulo 30, me va a salir otro rango de números. Lo podemos hacer perfectamente y el programa también debería de ordenarlo. No es que tiene limitantes, ¿verdad? Voy a cerrar y voy a cambiar algunos detalles para que lo vean. Digamos, si lo vuelvo a correr el programa, si lo vuelvo a ejecutar, es evidente que como los números son generados al azar, me van a salir otros números. Miren, ahí lo estoy corriendo, el programa. Vamos a ver. Le voy a dar aquí, compilar y ejecutar, perdón. Ahí está. Entonces, miren, me volvieron a salir otros números, todos en el rango de negativo 10 hasta 19. Y al principio van desordenados porque los generamos al azar, pero luego, ¿qué pasa? Todos empiezan a ordenarse. Y ahí están, va a salir 4 veces el negativo 10, el negativo 4 2 veces, el menos 2, el 0, el 3, el 7, etcétera. Pero se ordenaron.
esos valores. Es lo importante. Y así lo puedo correr las veces que sea necesario. Lo puedo correr una vez más y van a ver que van a salir otros números porque son al azar, pero el programa los va a ordenar. ¿Ok? Todos en el rango de menos 10 hasta 19. ¿Dónde tengo que tocar yo si quiero cambiar ese rango? Que me salgan números más grandes o números más pequeños. Acá. Por ejemplo, si yo le pongo desde negativo 20 más RAND módulo 30, entonces es evidente de que ahora el rango de números andarán desde negativo 20 hasta el 9. Es lo más grande que pudiera ser un número, 9. Y si yo le doy aquí compilar y ejecutar, eso ustedes lo van a ver reflejado en los números que estamos asignando al arreglo, ¿verdad? Los números al azar que se los estamos asignando. Ahorita va a correr y ustedes lo van a lograr ver. Mírenos. Como he cambiado allá, ¿verdad? Ahora el número más grande es, o el más pequeño, mejor dicho, es negativo 20. ¿Y cuánto es lo más grande que logra hacer? Hasta 9. Entonces, este método se le llama el método de la burbuja para ordenar arreglos.